Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las telenovelas turcas y de las historias que nos llegan al corazón. Vamos a desgranar ese momento que dejó a todos boquiabiertos y, sobre todo, a Demet Özdemir, ese gesto de Can Yaman que la enamoró. Sí, hablamos de ese instante que se convirtió en leyenda entre los fans de Erkenci, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador. Estoy emocionado por compartirles todos los detalles y el contexto detrás de este supuesto flechazo. Si son nuevos por aquí, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco sobre el mundo del entretenimiento, y no querrán perderse nada. Así que denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras. Ahora, sin más preámbulos, entremos de lleno en el corazón de este asunto. Cuando pensamos en Can Yaman y Demet Özdemir, la chispa que saltó entre ellos en la pantalla es innegable. Su química en Erkenci fue tan real, tan palpable, que muchos nos preguntamos si esa magia trascendía el set de grabación. Y es que a veces las historias de amor de la ficción se filtran en la vida real, o al menos eso es lo que nos gusta imaginar. El título de hoy, El gesto de Can que enamoró a Demet, nos lleva directamente a uno de esos momentos que se han convertido en tema de conversación, en un pilar de la narrativa fan. Pero, ¿cuál fue realmente ese gesto? ¿Fue un acto público, algo detrás de cámaras, o quizás una construcción mediática? Vamos a explorar las diferentes teorías y los hechos que rodean este supuesto enamoramiento. Para entender la magnitud de este supuesto gesto, debemos recordar el contexto en el que se desarrolló Erkenci. La serie fue un fenómeno mundial. La historia de Sanem, una aspirante a escritora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, un fotógrafo exitoso y playboy, capturó la atención de millones. La relación entre sus personajes, llena de idas y venidas, malentendidos, pasiones desbordadas y momentos cómicos, se volvió adictiva. Y en el centro de todo esto estaban Can y Demet, entregando actuaciones que parecían sacadas directamente del corazón. Su complicidad, sus miradas, la forma en que se movían juntos, todo gritaba autenticidad. Ahora, sobre ese famoso gesto. Si bien no hay un único momento universalmente aceptado como el gesto que enamoró a Demet, sí existen varios episodios y anécdotas que los fans y la prensa turca han señalado como momentos clave que fortalecieron la conexión entre ellos, o al menos, entre sus personajes y que alimentaron los rumores de una relación real. Uno de los gestos que a menudo se menciona, y que se interpreta como un acto de profunda admiración y cuidado, ocurrió durante una sesión de fotos particularmente intensa para la serie. Se dice que Can, al notar que Demet estaba un poco incómoda o fatigada por las largas horas de rodaje y las exigencias de la escena, tomó la iniciativa de acercarse a ella, ofrecerle un abrazo reconfortante y recordarle lo talentosa y profesional que era. Este gesto, aunque aparentemente simple, demostró una atención y empatía que fue muy valorada. No se trataba solo de interpretar a un personaje enamorado, sino de ver a la persona detrás de la actriz y ofrecerle apoyo genuino. Otro momento que los fans recuerdan con cariño, y que a menudo se cita como un indicio de algo más profundo, es la forma en que Can defendía a Demet en entrevistas o ante la prensa cuando surgían rumores o preguntas incómodas sobre su relación. En varias ocasiones, Can salió en defensa de Demet, destacando su profesionalismo, su talento y el respeto que le tenía. Esta postura protectora, especialmente en un entorno tan escrutado como el de la industria del entretenimiento, puede ser interpretada como una señal de afecto y admiración que va más allá de la amistad o la camaradería profesional. Es como si estuviera diciendo implícitamente: ella es importante para mí. Pero no podemos ignorar el poder de la química en pantalla. Muchas veces, lo que vemos en la televisión nos hace creer en la magia. Los momentos de intimidad, las miradas cargadas de significado, los diálogos apasionados, todo eso contribuye a la fantasía. Y en Erkenci estos momentos eran pan de cada día. ¿Y si ese gesto no fue uno solo, sino la acumulación de innumerables instantes en los que la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó? Pensemos en esas escenas donde Can le dedicaba versos a Sanem, o donde la miraba como si fuera el único ser en el universo. Es posible que la propia Demet, al ser partícipe de todo ese torrente de emociones que su personaje transmitía, se viera arrastrada por esa energía. A veces la actuación se vuelve tan real que las emociones genuinas pueden aflorar. Además, las redes sociales jugaron un papel crucial.
Los fans, con su increíble capacidad de observación y su deseo de ver a sus parejas favoritas juntas en la vida real, se encargaron de amplificar cada interacción, cada fotografía compartida, cada comentario en redes. Un simple me gusta de Khan a una foto de Demet, o un comentario cariñoso en una publicación, se convertían en pruebas irrefutables de un romance en ciernes. Y fue en este caldo de cultivo donde el gesto que enamoró a Demet se consolidó como un elemento central de la narrativa fan. Sin embargo, es importante mantener una dosis de realismo. El mundo del espectáculo está lleno de especulaciones. Si bien la química entre Khan y Demet era innegable y su conexión en pantalla era eléctrica, también es cierto que la prensa y los fans tienden a idealizar a las parejas de telenovela. Es posible que ese gesto que supuestamente enamoró a Demet fuera simplemente un acto de caballerosidad, de profesionalismo, o incluso una estrategia de marketing bien orquestada para mantener el interés del público. Nunca sabremos con certeza lo que realmente pasó entre ellos fuera de cámaras. Lo que sí es seguro es que su conexión, ya sea real o actuada, dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores. La forma en que Khan se refería a Demet en entrevistas también es digna de mención. Hablaba de ella con admiración, resaltando su talento y su dedicación. Por ejemplo, en una ocasión, se le preguntó sobre su química con Demet y él respondió algo así como: «Es una actriz increíble. Trabajar con ella es un placer porque ella se entrega por completo al personaje y eso hace que todo sea más fácil y más real». Estas palabras, dichas con sinceridad, sin duda habrían resonado en Demet, haciéndola sentir valorada y reconocida por su colega. Otro punto que a menudo se debate es si hubo algún momento específico detrás de cámaras que los fans presenciaron o que fue compartido por alguien del equipo. Si bien no hay imágenes concretas de un gesto de amor público, sí circularon algunas fotos y vídeos de ellos interactuando de forma amistosa durante el rodaje, compartiendo risas y momentos de complicidad. Estas instantáneas por sí solas alimentaron la llama de la imaginación colectiva. La forma en que se tomaban de la mano, la manera en que se apoyaban mutuamente, creaban la ilusión de una conexión genuina que iba más allá de lo profesional. Pensemos también en la presión que ambos actores debieron sentir. Cuando una serie tiene tanto éxito y la química entre los protagonistas es tan fuerte, el público espera que esa magia se traslade a la vida real. Y a veces los actores se ven en la situación de tener que lidiar con esas expectativas. Quizás ese gesto que tanto se menciona fue simplemente la forma en que Khan manejó esa presión, mostrando respeto y admiración por Demet, y ella, a su vez, respondió a esa amabilidad. En retrospectiva, el supuesto gesto que enamoró a Demet podría ser una amalgama de varios elementos: la intensidad de las escenas románticas, la admiración profesional mutua, la defensa pública, los pequeños actos de caballerosidad y, por supuesto, la narrativa construida por los fans y los medios. Lo que sí podemos afirmar es que la conexión entre Khan y Demet en Erkentzikos fue un fenómeno. Y como espectadores nos encanta creer en esas historias de amor que nacen en la pantalla. En resumen, el gesto de Khan que enamoró a Demet no se trata de un único acto heroico o romántico, sino más bien de una serie de interacciones, tanto en pantalla como fuera de ella, que demostraron respeto, admiración y una profunda conexión. Fue la suma de pequeños detalles, de miradas cómplices, de palabras de apoyo, y de la innegable química que ambos compartieron, lo que alimentó la leyenda de un romance entre ellos. Ya sea que haya sido un amor real o una construcción mediática, el impacto de su relación en la pantalla es indiscutible. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos de la supuesta relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue ese gesto que pudo haber marcado la diferencia? ¿O creen que todo fue parte de la magia de la televisión? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer sus opiniones y debatir juntos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros contenidos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.